Buenas tardes. Junto con mis colegas Arlet, Constanza y Fernando, vamos a presentar el proyecto Estudio de Impacto Ambiental Nuevo Puente Cochrane. El proyecto Nuevo de Puente Cochrane consiste en la construcción y operación de un puente de tipología convencional, que conectará el área céntrica de Valdivia con la Isla Teja desde la intersección de las calles General Lagos con Cochrane hasta su posterior empalme en la calle Los Pelúes, cruzando el río de Valdivia. Esto se encuentra en la región de Los Ríos. El monto de inversión es de 29.530 unidades monetarias y el proyecto no se desarrollará en etapas separadas. El objetivo principal del proyecto es mejorar la movilidad y la conectividad entre el centro de la ciudad de Valdivia y el sector de Isla Teja y la zona litoral, disminuyendo así los tiempos de desplazamiento y facilitando el tránsito de peatones y de ciclistas, además de constituirse en una alternativa que descongestione el actual puente Pedro Valdivia y que favorezca la navegabilidad fluvial. En la estrategia de desarrollo tenemos la evaluación, que consiste en un estudio de impacto ambiental junto con un informe consolidado de evaluación. Tenemos el análisis, que es donde vemos si eventualmente habrán impactos negativos donde se deban implementar medidas asociadas. Y en caso de que se tengan que implementar medidas asociadas, se proponen medidas de mitigación, reparación o compensación correspondientes. Y por último tenemos la implementación, que a través de monitores en diferentes sectores de la flora y fauna presentes en el área de construcción. Como cualquier otro proyecto, necesita de permisos sectoriales, en especial del área de ambiente. Necesita permiso para realizar pesca de investigación necesaria. Necesita para hacer excavaciones de tipo arqueológico, para hacer construcciones nuevas en zona declarada típica, también para construcción, reparación, modificación o ampliación de cualquier obra pública, también para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos, para efectuar modificaciones de cauce y para también efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales. El proyecto cuenta de 3 fases: la fase de construcción, la fase de operación y la fase de cierre. La primera fase es la de construcción. De acuerdo al análisis con respecto al impacto ambiental que provoca el proyecto, se deben implementar medidas de control asociadas a diversas fuentes de emisión, como la emisión de ruido. Las medidas asociadas son las barreras perimetral, barrera acústica modular tipo semiencierro. También otra medida es no operar camiones simultáneos con maquinarias y aislación acústica en inmuebles definidos como receptores sensibles. Respecto a la emisión de vibraciones, las medidas asociadas son la creación de zonas de protección, restricción de labores, medidas técnicas de control de la fuente de vibraciones y también el reemplazo de maquinaria por un equipamiento de menor nivel de emisión de vibración. En efecto, al patrimonio histórico, una medida asociada al patrimonio cultural son charlas de inducción en arqueología realizadas por un licenciado en arqueología. Otra medida es el traslado y habilitación de inmuebles patrimoniales del conjunto Lopetegui Mena. Además, reposición y mejoramiento de intersección de calle General Lagos y Cochrane, y la creación de espacio público. La generación de emisiones atmosféricas corresponde a las siguientes actividades: la combustión en motores diésel de maquinaria y vehículos de transportes, la cual tiene como medida la incorporación de tecnología estándar. También se encuentra el tránsito sobre caminos pavimentados, excavación de tierra, carguío de tierra. Para estas tres, la medida implementada es la humectación. Respecto a los residuos, productos químicos u otras sustancias, estos residuos sólidos serán dispuestos en contenedores herméticos. Los residuos peligrosos serán rotulados y clasificados, y de ser así serán eliminados de forma autorizada. Las aguas residuales se dispondrá de una medida de acumularla máximo de 8 días, realizando un retiro una vez por semana y llevándolas a un recinto autorizado. Respecto a la pérdida de bienes, se va a hacer una indemnización determinada por sentencia judicial por pérdida a todos los expropiados de acuerdo al proyecto. Toda la vegetación a extraer corresponden a especies exóticas, a excepción de una, que es la araucaria, que esa se va a replantar en otra ubicación ya evaluada.
Dentro de la fase de construcción encontramos una serie de monitoreos complementarios, como por ejemplo el río asociado al tránsito. En este monitoreo se verifica el nivel de presión sonora que se genera en la etapa de construcción, derivado del tránsito de camiones en relación con los receptores sensibles. También tenemos el monitoreo del medio acuático, donde se medirán los cambios de calidad del agua y los parámetros limnológicos. También tenemos el monitoreo a la calidad de agua, donde se evalúan los cambios de concentración de sólidos o la turbiedad. Tenemos la fauna acuática, donde se verifica el comportamiento de la colonia de Ovironia, que son las focas que están cercanas al lugar. También tenemos la fauna terrestre, donde se inspecciona visualmente el área y se verifican las condiciones del terreno. Y por último, tenemos el patrimonio arqueológico subacuático, donde se verifica la no afectación de elementos del patrimonio arqueológico subacuático. Plan de contingencias asociado al proyecto son 1. Riesgo, caída o derrame de materiales en la actividad de faena. Prohibir almacenamiento de combustibles. Instalación de mallas metálicas para así evitar caídas de material. 2. Derrame de hidrocarburos al agua. Abastecimiento directo de servicentros autorizados. Y la recarga de combustible será mediante bidones. 3. Caída de materiales al río por la actividad del transporte. Se prohibirá traslado material a granel. Combustible, traslado en envases herméticos. 4. Manejo de residuos peligrosos. Los residuos de carácter peligroso serán derivados de inmediato a respectivas bodegas o, bien dicho como antes, rotulados o eliminados. 5. Derrames de aguas servidas de planta. El agua tratada resultante de la planta va a ser almacenada temporalmente en un tanque de 25.000 litros. 6. Intervención hábitat-biota acuática. Instalación de balsas flotantes alejadas de la obra. Soluciones también programadas por un biólogo marino especialista. 7. Aumento de turbidez del río. Se hará un registro de medidas y se hará un seguimiento a la turbidez y los posibles sedimentos que queden en el agua. Monitoreos semanales de sólidos y turbiedad. 8. Afectación al ecosistema acuático. Previo al inicio, se elaborará un registro de medidas operativas y métodos establecidos para la ejecución de obras. La segunda fase corresponde a la fase de operación. Aquí encontraremos la emisión de ruido, donde se implementará la restricción de la velocidad máxima de circulación en ejes de acceso al puente, como también la aislación acústica en muebles definidos como receptores sensibles. También encontraremos aguas servidas, todas aquellas provenientes de las instalaciones sanitarias, los que serán dispuestos en el alcantarillado público de la ciudad. Encontraremos material particulado y gases de combustión, aquellos que se encuentren asociados directamente a los vehículos que transitan por las vías. Respecto a las emisiones de vibraciones, durante la fase de operación, los niveles de vibración esperados como consecuencia del tráfico en el futuro puente Cochrane no esperan efectos negativos. Respecto a los residuos, los productos químicos y las otras sustancias que pueden afectar al medio ambiente, la utilización de la infraestructura del puente no generará residuos sólidos de ningún tipo. Por su parte, los residuos sólidos generados por la utilización del inmueble serán solamente de tipo doméstico, y su retiro y la disposición de estos se realizará por medio de la municipalidad y de la empresa sanitaria. La tercera fase es la de cierre, la cual, por tratarse de una infraestructura pública, no se contempla en el proyecto. Dentro de la participación ciudadana encontramos 3 tipos de planes de comunicación. En el primero, el objetivo es informar a la comunidad que habita en el área sobre diversos aspectos de interés en el desarrollo de las obras, el cual permitirá facilitar la entrega de información anticipada, que puede intervenir en sus actividades desarrolladas como la vivienda, el trabajo, la recreación, la vía de transporte, etc. Esto permitirá recoger y dar respuesta a inquietudes presentes en la comunidad. Como segundo plan de comunicación, este está directamente relacionado con los usuarios del río Valdivia. Este plan contempla entregar información a la comunidad del usuario del río Valdivia, referidas a las actividades del proyecto y a las medidas de seguridad que se deben adoptar para garantizar la seguridad de las personas que realizan actividades náuticas en el río Valdivia. Y por último, encontramos el plan de comunicación 3, que está dirigida a los prestadores de servicios turísticos.
Este plan contempla entregar información referida a las obras o acciones que impliquen afectación del tránsito vial y fluvial de vías de conectividad, en caso que corresponda. Permitirá facilitar la entrega de información anticipada y oportuna respecto a las acciones del proyecto que pueden intervenir en las actividades que se desarrollen. Al comienzo de cada proyecto siempre surgen interrogantes por parte de la ciudadanía. Para esto el proyecto entrega las siguientes soluciones. Uno de los inconvenientes, contaminación por ruido. Algunas medidas. Al inicio de la fase de construcción se implementará una medida de control de ruido. Consistirá en la instalación de pantalla permanente translúcida, que se mantendrá durante la etapa de operación del proyecto. Para las emisiones de ruido durante la etapa de construcción del proyecto se contempla la implementación de pantallas acústicas en receptores sensibles. Respecto a las emisiones de ruido por maquinaria durante el periodo de construcción, se implementarán barreras acústicas fijas y móviles, la no utilización de maquinaria de forma simultánea. Contaminación por levantamiento de polvo. Durante la etapa de construcción del proyecto se considera la aplicación de agua mediante camión aljibe, con una frecuencia máxima de 3 pasadas diarias. También se considera la humectación del terreno en forma oportuna y eficiente durante el periodo en que se realicen las faenas de relleno y excavaciones de calzada y acera. Todo ello dependiendo de la condición climática, ya que en situación de lluvia no se requiere la aplicación de humectación. El proyecto Estudio de Impacto Ambiental Nuevo Puente Cochrane fue presentado al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos el 17 de abril de 2019 y el 26 de junio de 2020 la Comisión de Evaluación de la Región de Los Ríos acordó calificar favorablemente el proyecto aprobando el contenido.